Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida al nuevo conversatorio que tiene como temática cómo comparar la perspectiva de género en el Poder Judicial. Darles las bienvenidas a los cuatro expositores, al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, a la diputada y consejera, y también al presidente del Consejo de la Magistratura. También agradecer a todos y todas las participantes. Sabemos que es un eje central que nos convoca a todos los que hoy estamos aquí presentes y también fundamentalmente algo que venimos trabajando en el Ministerio y que estos espacios nos permite pensar en común y generar ideas y líneas de trabajo en conjunto para profundizar en el acceso a la justicia con perspectiva de género. Así que en este momento le voy a dar la bienvenida y ceder la palabra al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Martín Soria, que es abogado, fue intendente general Roca entre el 2011 y 2019, se desempeñó hasta hace poquito como diputado nacional representando a la provincia de Río Negro y en este cuerpo integró las comisiones de justicia, legislación penal y juicio político y justicia y además formaba parte de la bicameral de implementación del Código Procesal Penal Federal. Así que, Martín, te cedo la palabra. Muchas gracias, Josefina. Gracias, Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, por la invitación, obviamente. Gracias también, recién lo decíamos fuera de micrófono, a mi ex compañera diputada y consejera en el Consejo de la Magistratura, Vanessa Siley, también al presidente del Consejo, Diego Molea. Muchísimas gracias por invitarme a participar de este conversatorio. La verdad que es para mí un verdadero placer que una de las primeras, si no la primera, de las actividades públicas como ministro sea precisamente participar de este evento. Quiero que sepan desde ya que esto no es casual, es una decisión muy, pero muy consciente, la de participar en este importante evento, y además decirles que desde que el presidente Alberto Fernández me honró, ¿no?, obviamente, con su convocatoria a formar parte de su equipo de gabinete, coincidimos desde un primer momento en que la reforma judicial debe incorporar necesariamente la perspectiva de género. Es lo que reclama este tiempo histórico, es lo que reclama toda la ciudadanía y es lo que nos impone de alguna manera la cruda realidad del día a día en la Argentina. Los sistemas de justicia, y esto no es nuevo, lejos de garantizar los derechos de las mujeres y de las minorías, hoy consolidan violencias y muchas veces estereotipos de género. Esto lamentablemente es indiscutible hoy. La justicia, soy de los que creo, ¿no?, debe gestionar los conflictos para darle una respuesta de calidad, desde una mirada de los derechos humanos y también de género. Sin embargo, muchas veces esto no sucede en la práctica y somos conscientes de que esto está pasando. Y esto, sin dudas, no obedece a una sola razón o a dos. Tiene que ver con una multiplicidad de factores. La verdad, por un lado, la realidad nos muestra que existe un techo de cristal en la justicia argentina. Esto lo hemos escuchado cientos de veces ya, y esto no es una simple afirmación más, son los números que arrojan las estadísticas de lo que hoy pasa en la justicia argentina. Lo decía hace una semana atrás, si mal no recuerdo, en algún programa de televisión, ¿no? Hoy el 56% del personal de la justicia federal son mujeres. Pero si uno observa la composición, la integración de ese porcentaje del 56% de las mujeres que trabajan hoy en la justicia federal, uno observa esa composición, tenemos que solamente un 31% de esas mujeres accede a lugares de toma de decisión importantes, ya sean fiscales, ya sean jueces, camaristas. La realidad nos marca que hoy en la Argentina más del 70%, escucharon bien, más del 70% de los cargos de decisión importantes dentro del Poder Judicial lo ocupan los varones, en los cargos de toma de decisión. Estos mismos porcentajes se replican obviamente en los distintos poderes judiciales provinciales.
que como sabemos tienen a su cargo precisamente los casos más extremos que llegan más rápido, sobre todo de violencia de género o los femicidios. Y esto no es casual, responde, como decíamos antes, a procesos de selección, consejos de género también. Necesitamos, y en esto creo que vamos a coincidir todos, trabajar fuertemente, muy fuertemente, en los procesos de selección. Necesitamos incluir esta perspectiva de género en esos procesos y cumplir con la paridad en las ternas de postulantes. También tiene que haber capacitación y paridad en los jurados de selección de esos mismos postulantes. Debemos romper esos, algunos dicen vetustos, otros antiguos, pactos corporativos. En realidad, seamos sinceros, los hechos demuestran que más que pactos corporativos son pactos de caballeros, hechos por caballeros y para caballeros. Esta es la realidad. Pero sabemos, creo yo, que tanto Vanessa como Diego, como decía al principio, están trabajando ya en ese sentido, y debemos extender esto a todos los organismos de selección de los funcionarios judiciales de los distintos poderes. Las muestras de lo que digo están a la vista de todos. Fíjense lo que sucede hoy, por ejemplo, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Creo que es uno de los mejores ejemplos que podemos tomar de la realidad de lo que sucede hoy. Todos los jefes de los ministerios públicos fiscales provinciales en nuestra querida Argentina, son varones. ¿Escucharon bien? De las 24 provincias, los jefes de los ministerios públicos fiscales provinciales son todos varones hoy en la Argentina. ¿Cómo vamos a tener una justicia que tenga una mirada de género si las fiscalías o los jefes de los fiscales o de los ministerios públicos fiscales provinciales que deben representar a los intereses de las víctimas tienen un techo que hoy, más que ser un techo de cristal, como solemos escuchar, verdaderamente parece un techo de cemento, ¿no? Otro ejemplo de lo que estoy hablando, también, que está a la vista de todos, obviamente, es, bueno, quizás un caso emblemático, ¿no? Cuando vemos que en la cúspide del Poder Judicial de la Argentina, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene una sola mujer entre sus 5 miembros, ¿no? Si conectamos este hecho con la resistencia a tomar, por ejemplo, la capacitación que ordena la ley Micaela, uno entiende muchas de las cosas que están pasando hoy en nuestro país y en la justicia. A ver, la violencia de género que sufren las mujeres en sus ámbitos laborales, por ejemplo, que es otra problemática que tenemos que continuar trabajando, profundizar y resolver. El sistema de justicia es un claro exponente también de esas violencias de género en los ámbitos laborales. Bueno, ustedes saben el bochorno que hemos presenciado a la vista de todos los argentinos y de las argentinas en las últimas semanas, ¿no? Donde actos de violencia directamente por parte de jueces a funcionarias judiciales, a juezas, a otras juezas, en los órganos más importantes de la justicia de la Argentina. Pero lamentablemente hay una sensación de que no se puede hacer nada, o de que nada puede cambiar, o de que nada puede modificarse. Y creo que todos vamos a coincidir en que eso es inaceptable en estos tiempos. Bueno, fíjense lo que sucede hoy, ¿no? Cuando uno dice de reformar para devolverle el prestigio al Poder Judicial o reformar la ley del Ministerio Público Fiscal, ya uno está atacando a ese poder. Cuando lo único que uno quiere hacer es que ese Poder Judicial, uno de los órganos fundamentales de cualquier sistema democrático, necesita recuperar su prestigio urgentemente. Contamos también allí con la invalorable presencia del Consejo de la Magistratura, como decía antes, con personas como Vanessa, como Diego, en quienes confiamos también para trabajar articuladamente para superar esas resistencias corporativas, tal como lo anunció el presidente Alberto Fernández al abrir las sesiones el pasado 1 de marzo. Desde el Poder Ejecutivo, precisamente estamos trabajando, lo decía el presidente el 1 de marzo, en un proyecto para adecuar también el Consejo de la Magistratura a los nuevos tiempos que corren y tener también allí una fuerte perspectiva de género. Yo no quiero seguir
sin destacar también la sabia pregunta que le da el nombre a este conversatorio, que me parece que es fundamental, ¿no? ¿Cómo incorporamos la perspectiva de género al Poder Judicial? Este conversatorio seguramente se va a hablar mucho sobre la necesidad de una gran reforma del Poder Judicial y con una mirada de género, con una perspectiva de género. Desde ya, obviamente, cuenten conmigo para trabajar y avanzar en ese sentido. Creo que estamos todos convencidos de que hay que transversalizar a esa perspectiva a todos los estamentos del Estado. Mirar qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro lugar para solucionar precisamente esos problemas. Desde el Ministerio de Justicia, ya hace mucho, para ser sincero, me parece que estoy convencido, por decirlo de alguna manera, aún tenemos mucho más para hacer. Desde hace mucho tiempo que existen programas que tienen que ver con la perspectiva de género, y como siempre he sido una persona que se dedica a hacer, Josefina recién mencionaba, vengo de la gestión municipal, de haber sido intendente, y desde esos cargos ejecutivos uno se dedica a hacer, a gestionar. Por eso ese va a ser obviamente el eje, siempre ese será el eje de mi gestión al frente del Ministerio de Justicia. Soy un convencido de que el acceso a la justicia es fundamental. Sin acceso a la justicia, o quizás peor, sin el acceso a la justicia o un acceso a la justicia para pocos y muy pocas, debemos romper necesariamente con esas barreras que dificultan a las víctimas de esa posibilidad de acceder más rápido, más ágilmente a la justicia. Y esa accesibilidad a la justicia es fundamental. Desde este ministerio, lo decía recién, tenemos programas en ese sentido. Este ministerio tenemos los centros de acceso a la justicia, estos centros, estos denominados CAJ, que están distribuidos en distintas ciudades de la Argentina, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que es verdaderamente una puerta de acceso, si se quiere, de la ciudadanía al Estado y a la defensa de sus derechos también. Debemos seguir aumentando la cantidad de estos centros de acceso a la justicia y lograr una articulación de calidad con algo que recién hablábamos fuera de micrófono, ayer o hoy a la mañana, ya no me acuerdo, Eli, hablábamos también, este proyecto súper interesante que ya está en ejecución y del que esperamos humildemente como ministro de Justicia poder compatibilizar con vos. Me refiero al proyecto de los centros territoriales integrales de género, en los que estás trabajando desde tu ministerio, Eli, y allí donde nuestros centros de acceso a la justicia hoy no llegan, y quizás tus centros territoriales sí, trabajar coordinadamente para que vas a tener la amabilidad de prestarme una oficina para también trabajar de allí, y nosotros desde el Ministerio de Justicia vamos a hacer lo mismo para con el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género. También tenemos otro sistema que tiene que ver con los centros territoriales integrales que vamos a desarrollar en conjunto, como decía, con Eli y con nuestros centros de acceso a la justicia para compatibilizar y ampliar ese espectro. Y también, claro, a veces estas cosas son insuficientes, y esta es la realidad que nos duele, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos un ejemplo claro de lo que hoy está pasando, con los dispositivos duales que están a cargo del Ministerio de Justicia. Estas son las cosas que uno apenas asume en el cargo, se pone a revisar y a ver cómo mejorarlas, ¿no? Los dispositivos duales, que son esas pulseras de última tecnología, que usan tanto la víctima como el agresor, ¿no? Y que generan una alarma automática cuando se detecta el acercamiento entre la víctima y el agresor. Vienen a reemplazar lo que se conocía antiguamente como el botón antipánico. Que es mejor, mucho mejor, dicen todos los expertos, porque obviamente ya no se carga la responsabilidad sobre la víctima, y estos dispositivos mostraron en los últimos sondeos que se hicieron respecto de ellos casi un 100% de efectividad. En ningún caso el agresor pudo acceder a la víctima gracias a estos dispositivos duales, como se los conoce. Pero
estas cosas hay que decirlas porque son las que nos duelen. De los 1.600 dispositivos duales que repartió el Ministerio de Justicia entre todas las provincias, lamentablemente el Poder Judicial solo utilizó poco menos de la mitad, 800 dispositivos duales. Y entonces esto nos lleva a ese interrogante, ¿no? Me parece genial avanzar con más centros de acceso a la justicia, con más centros territoriales a través del Ministerio de la Mujer, la Diversidad y el Género, pero tenemos herramientas concretas que servirían para evitar este tipo de violencia. Y la pregunta, ¿no? Con esas 800 pulseras que seguramente algún magistrado o algún funcionario tiene debajo de su escritorio, ¿cuántos femicidios podrían haberse evitado si esos 800 dispositivos que no se entregaron hubiesen estado en uso, funcionando y no tirados en un cajón, ¿no? Bueno, estas son las cosas que nos preocupan como funcionarios públicos, creo que a todos, y sobre todo como sociedad. Cuando hablamos de género y justicia, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando hoy, debemos entender que hablamos de vidas que se pierden, ¿no? Y por eso traigo a colación este tema de las pulseras duales como un ejemplo más de que de nada sirve que nosotros estemos trabajando para ampliar y hacer más accesible la justicia a todos si siguen ocurriendo este tipo de hechos, ¿no? Hablamos de vidas que se pierden, de violencias que se sufren, de respuestas que nunca llegan en definitiva. Según el registro de femicidios de la Corte Suprema, fíjense, ¿no? De los 252 femicidios identificados en el año 2019, solamente el 15%, de ellos había logrado acceder a realizar una denuncia previamente de su agresor. Es decir, de 252 femicidios que lamentablemente padeció la Argentina en el 2019, de los identificados, 42 la víctima había dado aviso, había logrado acceder a la justicia, hecho la denuncia, reclamar a las autoridades lo que estaba padeciendo, lo que estaba sufriendo. Y sin embargo, no encontró respuesta. Estos son los registros, estas son las estadísticas que nos alarman a todos los argentinos y las argentinas por igual. Y es en lo que tenemos que trabajar, en definitiva. Para que la justicia, en definitiva, también reaccione. De nada sirve que nosotros lleguemos y hagamos más accesible a la justicia de los ciudadanos y después la justicia no reacciona en consecuencia. Y esto también es una deuda pendiente del Poder Judicial. Para que la justicia reaccione también desde este ministerio, tenemos lo que se conoce como el patrocinio jurídico gratuito, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo de abogadas para víctimas de violencia de género, que brinda ese patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencias de género, de violencia doméstica también. Este cuerpo que fue creado por una ley, fíjense, ¿no? Sancionada en noviembre del año 2015. Y estas cosas son las que nos duelen también. A pesar de que esa ley fue sancionada en noviembre del año 2015, después de 4 años de gestión del gobierno anterior, y lo voy a nombrar, de la gestión de Mauricio Macri, el cuerpo recién empezó, este cuerpo de abogadas gratuitas, empezó recién a funcionar en agosto de 2019. En agosto del 2019. Y solamente en 13 provincias. Fíjense ustedes, ¿no? El cuerpo, soy un convencido y hay que trabajar rápidamente en que ese cuerpo de abogadas capacitadas específicamente en violencia de género debe ampliarse y funcionar en todas las provincias a lo largo y a lo ancho de la Argentina. También creo que tenemos que poner en funcionamiento algo estas cosas también hay que decirlas, por más que nos duelan, hay que decirlas porque para saber lo que recibimos y lo que tenemos que trabajar fuertemente para dar vuelta a esta historia, ¿no? Fíjense, el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata. El gobierno anterior reglamentó esa ley que, si mal no recuerdo, fue sancionada en el año 2016. Fíjense cuándo lo reglamenta. El 9 de diciembre del 2019, es decir, estaban apagando las computadoras para irse del gobierno y recién ahí reglamentaron este fondo de asistencia a las víctimas de trata que, sirve para precisamente
reparar como un acto de justicia a quienes sufrieron la trata de personas. Pero fíjense, ¿no? 9 de diciembre de 2019 reglamentaron la ley para hacerla funcionar. Es decir, venían haciendo un marketing solamente. También tenemos dentro de la órbita de este Ministerio de Justicia, como todos saben, el ANMAC, que tiene que ver con el control, el registro de las armas de fuego. Y esto también nos preocupa porque 1 de cada 4 femicidios hoy en la Argentina es cometido con armas de fuego. Y en muchos casos el femicida ya había sido denunciado previamente, no solamente por el arma, sino por su violencia de género ejercida sobre la víctima. Bueno, es decir, 1 de cada 4 femicidas fue hecho con un arma de fuego. Y el ANMAC, fíjense, allá en el año 2007, con Néstor Kirchner como presidente, lanzó un programa de desarme, que era el desarme voluntario, creado, como les comentaba, en el año 2017, y fíjense los números. Entre el 2007 y el 2015, este programa de plan de desarme voluntario logró que se entregaran voluntariamente casi más de 20.000 armas de fuego por año, y creo que 2 millones de municiones. Ahora no tengo bien el número, ¿no? Pero lamentablemente este programa de desarme voluntario también se desmanteló en los últimos 4 años. Se desmanteló y cayó el programa a números muy bajos. De 20.000 armas por año pasamos a poco menos de 7.500 armas por año, ¿no? Casi un tercio de lo que voluntariamente se entregaba antes. Por eso también anunciarles a mi compañera ministra y a todos los participantes que creo que es fundamental volver a relanzar ese programa de desarme voluntario que funcionó tan bien, ¿no? Muchas de estas líneas de acción y otras tantas forman parte de este programa interministerial que tiene por objeto una mirada integral de las violencias extremas por motivos de género, ¿no? El Ministerio de Justicia también tiene a su cargo diversas acciones, muchas de las cuales ya se ejecutaron y otras que están en plena ejecución, ¿no? Me parece prudente comentar hoy en esas acciones que también vamos a trabajar en conjunto con el Consejo Federal. Cada femicidio que ocurra en nuestro país es una tragedia de la que todos los servidores públicos debemos hacernos responsables para tratar de corregirlo de una buena vez. En resumen, todos y todas tenemos la responsabilidad de incorporar la perspectiva de género. Recién Diego Molea, antes que se conectara Vanessa, comentaba lo de la inclusión de la perspectiva de género también en el Consejo de la Magistratura y en el proyecto de reforma que estamos trabajando del Consejo, ¿no? Me parece que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos vamos a trabajar coordinadamente en ese sentido, no solo en estos programas de los que ya venía comentando, que vamos a volver a relanzar y vamos a volver a potenciar, sino también impulsando reformas necesarias para incorporar esa perspectiva de género al sistema judicial. Yo por eso agradecerles, celebrar este espacio, esta convocatoria. Sin dudas va a ser la primera de una larga agenda en común, que ya te aviso, Eli, vamos a tener en conjunto, junto con los diputados, las diputadas, junto con el Consejo de la Magistratura y todos aquellos argentinos y argentinas que quieran dar vuelta a la historia, ¿no? De eso se trata. Yo no quiero finalizar sin dejar de destacar que para mí es un verdadero orgullo desde ya formar parte de un gabinete donde tenemos personas tan comprometidas como Eli, a cargo de un ministerio, de un flamante ministerio que tiene una tarea enorme por delante. Y desde ya agradecer la convocatoria y trabajar en conjunto para sacar adelante este problema que nos afecta a todos por igual y que tenemos que corregirlo de una buena vez, ¿no? Y sobre todo en un poder judicial como el que hoy tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por la intervención. La verdad que agradecemos y continuaremos este conversatorio, que pueden ser muchísimos más, pero sobre todo una agenda en conjunto para la implementación también de políticas públicas. Quería darle la palabra ahora a la doctora Vanessa Siley, diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires, consejera del Consejo de la Magistratura. Vanessa es una abogada que también, para hablar, ¿no?, en este conversatorio de
cómo incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial, no podemos dejar su rol fundamental como secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y consejera, por supuesto, del Consejo de la Magistratura de la Nación. Así que, Vanessa, bienvenida y te doy la palabra. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la ministra, a Eli, compañera, por esta invitación. Muchas gracias al ministro de Justicia de la Nación, flamante, Martín Soria, también compañero que fuimos en la Cámara de Diputados y Diputadas, y bueno, al presidente del Consejo de la Magistratura, Diego. Es un gusto compartir con ustedes y con José Kelly también este panel y este conversatorio. Escuché atentamente, incluso apunté varias cosas de las que dijo el ministro, y me parece fundamental y me parece para celebrar, encarar una gestión desde el Poder Ejecutivo de la Nación, desde el Ministerio de Justicia de la Nación, preguntándonos cómo hacer, cómo abordar la perspectiva de género. Sí, bueno, estoy terminando mi aislamiento y bueno, cosas que nos pasan a las mujeres hablando de la perspectiva de género. Cómo abordar esta perspectiva de género desde el Poder Judicial o hacia dentro del Poder Judicial. Y yo creo que hay varios aspectos que se pueden tratar y plantear y poner sobre la mesa en este sentido. Uno es la normativa de fondo, las normas de fondo que tienen perspectiva de género, y que ya nuestro país se ha robustecido muchísimo en los últimos años en esta materia. Desde el 2019, desde la 26485, para esta parte, e incluso antes también, hay un montón de leyes y nuevas leyes que no solo hablan específicamente de la prevención y la protección y la creación de derechos en ese sentido hacia las mujeres, hacia las diversidades, sino que además también se ha transversalizado la normativa en ese sentido, y encontramos que en normas laborales se presenta la perspectiva de género. El otro día sancionamos ganancias, y en la ley de impuesto a las ganancias y aplicamos deducciones específicas para tener presente la perspectiva de género, o sea, en normas tributarias hay perspectiva de género. Es el sentido transversal de la normativa de fondo que se empieza a implementar y se empieza a robustecer cada vez más. Ya es imposible, y bienvenido sea este criterio, que se discuta una norma, una ley en la Argentina y no se tenga presente la necesidad de hacer una discriminación positiva, como se suele decir, o el otorgamiento de un derecho hacia las mujeres, considerando que somos una parte mayoritaria de la sociedad y sin embargo muy vulnerada de la sociedad. Otro aspecto para tener en cuenta, y esto lo digo porque cuando pensamos, como bien lo decía, muy bien lo decía y explicaba con números el ministro de Justicia, cuando pensamos el Poder Judicial, lo tenemos que pensar también transversalmente en todos sus fueros. Todos sus fueros actualmente tienen un techo de cristal, la Justicia Nacional y Federal, las justicias provinciales, este porcentaje de que el 70% de los magistrados y magistradas son varones, precisamente. Ahí tenemos presente el techo de cristal. Como ese techo de cristal es transversal, o sea, como el patriarcado en el Poder Judicial está absolutamente presente en todos los fueros, es fundamental que analicemos también la perspectiva de género de manera transversal en todos los fueros. Hay que aplicarla en las sentencias laborales, tanto como en las sentencias penales de violencias o denuncias sobre lesiones, etcétera, etcétera, ni hablar en la materia civil de familia, que muchas veces además sucede que se entrecruzan estas causas. Y entonces tenemos a los mismos actores, denunciado y denunciante, presentes en causas penales, en causas civiles, con los mismos hechos y resoluciones de un mismo poder del Estado muchas veces disímiles y diferentes. Acá la conexidad suele no existir muchas veces y el Estado termina dando respuestas diferentes ante una misma problemática. Entonces, la cuestión transversal es fundamental, por eso la capacitación es fundamental, pero también quiero introducir un tema con respecto a la perspectiva de género. Habiéndose robustecido la legislación de fondo, aunque nos falta muchísimo, pero estando muy avanzados en esa materia, habiendo creado derechos en esa materia,
creo que es necesario también pensarnos cómo vamos a hacer con las normas procedimentales y los órganos judiciales que van a dar respuesta a esos derechos creados cuando se incumplen o se violan y se produce el daño. En este sentido voy a poner ejemplos que existen ya en muchas provincias. A veces las provincias siempre están de avanzada en muchas materias, pero no se conoce, no se sabe o no se pone de relieve. Tanto Catamarca como Santiago del Estero, como La Rioja, por ejemplo, tienen en sus justicias provinciales fueros específicos de la mujer contra la violencia de la mujer. A través de la ley 5.434, la provincia de Catamarca creó los juzgados de primera instancia de violencia familiar y de género. Santiago del Estero, a través de la ley 7.184, creó los juzgados especializados en violencia de género. La Rioja, mediante la ley 10.057, crea el Fuero Especial de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, y con competencia específica para abordar la normativa provincial y nacional en la materia de género. ¿Por qué no abordar también esta necesidad? Es importante la transversalización en materia de género, pero también es importante la especialización de este tema y que este fuero pueda constituirse también como un fuero de atracción cuando se producen estas diversidades de demandas, de juicios, y para hablar en criollo, las mujeres polulan, o sus letradas, o sus letrados, por muchos juzgados y por mucha burocracia, y tienen que explicar muchas veces lo mismo, y de repente se encuentran con que no saben dónde se les va a dar la efectiva respuesta que las protege. Y que una respuesta a tiempo, además, evita una muerte. Muchas veces ha sucedido así. Nosotros desde el Consejo, y no voy a abordar mucho porque el presidente del Consejo de la Magistratura va a abordar seguramente todo lo que se ha hecho hasta acá. Pero voy a poner un ejemplo. El ejemplo de un caso que llevó a un acuerdo amistoso en la República Argentina en el marco de la CEDAW, que es el caso de Olga del Rosario Díaz. Ella inicia una demanda en el año 2002 por agresiones. Las voy a leer solamente brevemente los hechos que llevan a que ella inicie esta demanda, porque son los hechos que suceden en todos los casos de violencia y que padecen las mujeres. Entonces hay que ponerle también nombre a estos dolores y a estas violencias, ¿no? Sufre agresiones por parte de quien era su pareja, el señor Palavecino, y agresiones de él, que la amenaza de muerte, golpea a sus hijos, destruye bienes del hogar, prende fuego su auto y otras pertenencias de la señora Olga de Rosario Díaz. Y se inicia una causa en el 2002, que se resuelve 15 años después. En el medio, como sabremos todos cómo son las relaciones atravesadas por las situaciones de violencia, hay idas y vueltas en esa relación. Hay la famosa luna de miel, se amigan, vuelve a suceder la violencia, vuelve a suceder la reconciliación, vuelve a suceder la violencia, etcétera. Y siempre la violencia va increciendo en esas relaciones. Al punto tal de que el agresor termina apuñalando a Olga del Rosario Díaz. Y ella sobrevive a ese hecho, y por eso se inicia una nueva denuncia, que bueno, finalmente termina siendo condenado este agresor a 20 años de prisión. Pero en paralelo de esa última denuncia, estaba la originaria y tantas otras más que habían sucedido en 17 años de problemas y de violencias que atravesó Olga del Rosario Díaz. Y una causa se resolvió con el sobreseimiento y otra se resolvió con una condena de 20 años. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, esto ha llevado a una actuación por parte del Estado argentino en el marco de ese acuerdo que impulsa el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, para que el Consejo de la Magistratura creara, entre otras cosas, un registro donde se asiente y sea público el registro, es decir, público y transparente, que sepamos todas las personas, quiénes son los jueces involucrados en denuncias por no aplicar la perspectiva de género o denuncias relacionadas con la violencia de género. Entre otras cosas que también aplicó el Consejo de la Magistratura. Y esto es importante, la publicidad. Es importante la publicidad, porque el Poder Judicial es un poder del Estado. Es un poder del Estado cuyos principales funcionarios y agentes de ese poder del Estado
son servidores públicos, al igual que lo es Elizabeth Gómez Alcorta como ministra de la Nación, o como Martín, o como los diputados de la Nación, o como, bueno, como el resto de los poderes del Estado. Funcionarios públicos, no en el sentido de el funcionario en el rango escalafonario, funcionario en el sentido de la función de que ejerce y que representa al Estado. Bueno, esos funcionarios públicos no son públicos, no son conocidos. La gente no les conoce, yo no digo ni siquiera el nombre, el apellido, ni la cara, mucho menos sus ideas, sus pensamientos. No hay persona que no tenga pensamiento, tenga ideas o inclinaciones. Distinto es que esté prohibido afiliarse a un partido político. Eso es diferente, pero tener ideas o ideas políticas es imposible no tenerlas, digamos. Sería una persona aséptica, no existe. Y tampoco su patrimonio y otras cuestiones. Entonces, el tema de la publicidad de los funcionarios públicos, que son los magistrados y magistradas, y otros en el Poder Judicial, es fundamental. Es fundamental. Eso se puede abordar en distintas instancias, desde el Consejo de la Magistratura, en los procesos de selección, no solamente en la Comisión de Acuerdo del Senado, que es el ámbito de conocimiento público de los futuros magistrados y magistradas. Debe hacerse previamente, y debe hacerse también en el ejercicio de la función jurisdiccional, al momento de emitir una sentencia, al momento de pronunciarse sobre un tema. Los jueces deben explicar sus sentencias públicamente también. Eso es muy importante, porque hay que hablar también. La oralidad en esto también es muy importante. Con esto más o menos lo que quiero poner en relevancia, no sé si se escucha, ¿estamos bien? Poner en relevancia es que hay muchas formas de abordar la perspectiva de género y la reforma que necesita el Poder Judicial en muchas materias y en esta también, ¿no? Y también poner de relevancia que hay muchos trabajadores y trabajadoras judiciales que se desviven también para brindar un buen servicio de justicia. Como hay muchos buenos magistrados y magistradas también. Pero necesitamos que esos buenos magistrados y magistradas, que esos buenos trabajadores y trabajadoras, que salgan también a hablar sobre estos temas. Y salgan también a poner sobre la mesa los problemas que tiene el Poder Judicial. Porque si no hay voces tampoco desde adentro que se diferencien, y lo voy a decir con nombre y apellido, de los Geminiani, por ejemplo, que se diferencien de los Geminiani, se tiende a pensar que todo es lo mismo. Y cuando se tiende a pensar que todo es lo mismo, suele perder más prestigio aún el Poder Judicial. Y yo creo que a una democracia no le hace bien tener uno de sus tres poderes del Estado desprestigiado. Esto es una discusión de la democracia, por eso siempre es un momento oportuno para discutir qué está pasando en el Poder Judicial. A veces nos dicen, no, ahora no hay que discutir el Poder Judicial porque es un año electoral, no, ayer no había que discutir el Poder Judicial porque era un año de pandemia, y antes de ayer va a haber otro motivo para no discutir el Poder Judicial. No, esa discusión es hoy, es urgente, y lo pide la sociedad. Lo pide la sociedad en sus diversas variables. Cuando hablamos de que falta perspectiva de género en el Poder Judicial, es un enorme problema, pero cuando hablamos que el Poder Judicial también ejerce persecución política, es también otro enorme problema. Entonces, ese abordaje creo que debe hacerse de manera integral y de manera pronta, urgente, como decimos desde los movimientos de mujeres, es ahora y es con nosotras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vane, por la intervención. Ahora vamos a darle la palabra al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, el doctor Diego Molea. Bueno, es abogado, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Fue consejero de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires en 2 periodos y presidente del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora también por 2 periodos. Así que, doctor Molea, tiene la palabra. Muchas gracias, Josefina. Es un honor participar en este conversatorio. Gracias por la invitación, gracias Eli. Realmente es enorme la tarea
que están desarrollando desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Es un orgullo como argentino que nuestro país tenga este ministerio y me consta del trabajo que están haciendo. Felicitaciones, Martín, primero por tu designación, también porque una de las primeras actividades que estás desarrollando de manera formal es participar en este conversatorio, demostrando tu compromiso con esta temática sobre cuestión de género, y también porque he escuchado atentamente lo que has planteado al inicio y comparto en un 100% tu análisis sobre la justicia y lo que necesita, y las reformas que necesita el Poder Judicial. Y por último, Vane, con quien compartimos a diario esta lucha, y para comenzar quiero quedarme con tu final y con nuestro compromiso y con lo que venimos desarrollando para poder trabajar en mejorar nuestro Poder Judicial. Y en eso creo que es necesaria una reforma estructural. Y cuando se hablan de reformas, hay una gran reforma o muchas reformas, porque hoy tenemos en tratamiento en nuestro Congreso dos: una sobre el Ministerio Público, tan necesaria, como bien lo plantea nuestro ministro, y otra sobre la estructura del Fuero Federal Penal. Pero muchas más reformas son necesarias, y a mí me gusta hablar de la reforma que atienda los problemas cotidianos de nuestra sociedad. Esa que habla, y vos planteaste, Vane, recién la oralidad, esa que habla de los tiempos, esa que habla de lo que tarda un juicio laboral, una sucesión, un juicio previsional, lo engorroso que es para un ciudadano querer adoptar. Y la verdad es que a veces nos encontramos con que por cuestiones reglamentarias y por cuestiones burocráticas se transforma un poco en la máquina de impedir todo esto. Y ante esto, lo que creo que debemos ser conscientes y plantear es que la justicia está en deuda con la sociedad. Y lo tenemos que plantear sin ningún temor, porque también lo tenemos que plantear, como lo decía Martín, generando propuestas a través del diálogo, de consensos, pero también en que debemos reformar la legislación y también debemos lograr una justicia donde jueces y juezas tengan empatía con la sociedad, donde salgan de ese lugar, como a mí me gusta plantearles, de arriba del pedestal, para ponerse junto con el resto de los actores que estamos comprometidos en esto, en construir una justicia que ayude a resolver esos problemas. Y en eso estamos en nuestro Consejo, y en eso estamos comprometidos. Y para eso también me gusta hablar de que tienen que bajar al llano, y bajar al llano también en su forma de comunicarse, en su forma de comprometerse en hablar. Para mí no existe esa posición de que el juez o la jueza habla a través de sus sentencias. Hoy la comunicación judicial tiene que ser objetiva y permanente. Hoy no es opción para un magistrado o una magistrada no comunicar. Hoy hay que explicarle a la sociedad el por qué resolvió algo de una manera o de otra. Porque de esa manera vamos a lograr que la sociedad empiece a comprender resoluciones judiciales. Y la verdad es que salir de ese oscurantismo en el que generalmente nos encontramos. Y la verdad es que nosotros hablamos mucho con Vane, con la doctora Camaño también, en y cuál es la posición en que debe estar un funcionario judicial. Y debe ser conocido, la sociedad debe conocer quiénes son esos jueces y juezas. Y los debe cruzar en el supermercado, los debe cruzar en alguna actividad, los tiene que cruzar en la plaza. Todos nos tenemos que conocer. Por eso es que el objetivo principal en esto es en poner luz sobre quienes tienen funciones y responsabilidades dentro del Poder Judicial. Esto es algo que a nosotros nos quita el sueño, porque creo que desde el Consejo tenemos que trabajar y mucho en esto. Y al caso y al tema que nos aborda,
que es la perspectiva de género en el Poder Judicial, también. Y en esto nosotros encontramos que debemos revertir desigualdades en dos ámbitos o en dos esferas. Por un lado, en una que planteó muy bien Martín, que es la estructura, la organización del Poder Judicial, donde es cierto que si analizamos la cuestión de manera piramidal, existen más mujeres en cuestiones de menor rango, y cuanto más responsabilidades van teniendo, hay más hombres que mujeres, y esto es algo que debemos revertir, debemos trabajar, debemos analizar para cambiar. Y los datos de la Oficina de la Mujer, de la Corte, son clarísimos. Y Martín bien lo decía, el 56% de empleados generales o funcionarios son mujeres, pero solo el 30% en ámbitos de decisión. Esto es algo que a la clara está de lo que significa, lo que representa y lo que debemos cambiar. Pero también hay otra esfera para analizar, y es sobre las decisiones que toman los magistrados y las magistradas. Y cuando hablamos de decisiones, en la gran mayoría de los casos nos encontramos con que no tienen una mirada en perspectiva de género sobre sus decisiones judiciales. Y para nada nosotros venimos a plantear que nos vamos a intrometer en cuestiones jurisdiccionales, pero sí estamos observando y estamos trabajando para que esa mirada en perspectiva de género sea un eje central en la función jurisdiccional de jueces y juezas en nuestro país. Y ahí hay mucho que estamos haciendo y mucho más que queremos hacer en el Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, desde la comisión de selección que preside la consejera Camaño y junto con Vanessa, hemos trabajado y mucho en esa primer mirada, que es la de cuando tenemos que ofrecerle al Poder Ejecutivo, al Ministerio y al Presidente y al Ministro mismo, una terna vinculante para un cargo en particular. Y ante eso nosotros hoy estamos, a través de cuestiones reglamentarias y cuestiones objetivas que desarrollamos en el Consejo, generando planteos muy claros y concretos y requisitos indispensables para continuar en esa selección. Por un lado, todo aspirante a un cargo judicial debe acreditar antes que tiene que haber hecho y desarrollado un curso en perspectiva de género. Quien no lo haya hecho no va a poder presentarse a un examen para poder concursar. Esto es algo que ya lo venimos avanzando. Quien no pueda acreditar ese curso no pueda continuar en la posibilidad de concursar. También en el temario en el cual debemos nosotros analizar y debe tomarse un examen de idoneidad, tiene que estar incluida la perspectiva de género y tiene que ser condición sine qua non también a través de lo que desarrolle el jurado para poder evaluar si tienen esa mirada y esa perspectiva para el futuro ejercicio profesional. Por otro lado, hay un tema que es importante y que venimos trabajando, es en la entrevista personal, que para nosotros es tan importante, porque ahí es donde tenemos, luego de la presentación, luego de la presentación del aspirante a través de lo que son sus antecedentes, como también del examen, viene en el Consejo la tercera parte, que es la de la entrevista personal. Y ahí nosotros hacemos un enorme trabajo, donde podemos plantear y analizar sobre cada aspirante para ver si tiene esa mirada sobre perspectiva de género que tan clara tenemos nosotros desde el Consejo y que consideramos que es necesaria. Y ahí también hemos incorporado una cuestión reglamentaria que es importante, y es que si en una entrevista, los que acceden a una entrevista, no son todos hombres, nosotros buscamos entre quienes hayan aprobado el examen que se incorporen a la entrevista las dos mujeres que hayan dado el mejor examen. Y de esta manera también tener la posibilidad en la evaluación a través de la entrevista de que sean y de que haya mujeres para esta posibilidad de elaborar una terna
vinculante que vamos a ofrecer después y a elevar al Poder Ejecutivo. Y por último, otro tema reglamentario que hemos incorporado hace poco, que hemos trabajado mucho, es en los jurados. Porque nosotros cuando analizamos jurados, que deben ser 4 jurados, todos docentes concursados de universidades públicas, lo que vemos es que debe haber siempre una mujer en el jurado. Entonces, ¿qué hemos trabajado? Que por un lado hay una mirada genérica o general, y hay un cupo de docentes con esa mirada general en las cuales entran a sorteo. También tenemos donde buscamos la cuestión más específica sobre la materia que se está concursando, y ahí también hay un conjunto de docentes que pueden ser hombres y mujeres. Pero si por las dudas en esas cuestiones salen sorteados todos hombres, una de las cuponeras, para llamar de alguna manera, es solo con docentes mujeres de universidades de derecho, de universidades públicas. ¿Esto qué significa? Que siempre va a haber una mujer en el jurado. Y pueden ser 4 mujeres, porque pueden salir sorteadas en la cuestión general o en la cuestión especial. Pero nunca vamos a dejar de sortear una mujer en la cuestión de género. Y esto, la verdad que hoy representa un avance importante para nosotros, porque de esa manera tenemos garantizada que esa mirada en la corrección de los exámenes y también en el trabajo del caso, y en esto que nosotros planteamos que en ese caso tiene que haber una mirada en perspectiva de género, no tenemos ninguna duda que la docente mujer siempre va a estar presente. Y ese es un enorme avance que venimos desarrollando. Luego de eso, también me gustaría plantear que apenas me tocó asumir la presidencia del Consejo en el mes de febrero de este año, nos juntábamos con Vanessa y con las consejeras mujeres para plantearnos entre nosotros qué más podía hacer el Consejo de la Magistratura en cuestiones de género. Y en ese momento estaba muy vigente el caso de Úrsula. Y el caso de Úrsula nos interpeló a todos. Y la verdad es que nos interpeló como un caso más de todos los que suceden y de todo lo que había pasado y había sucedido en este caso, porque a veces nos encontramos con que hay que analizar quién es responsable o quién es más responsable sobre un femicidio. Y nosotros llegamos a una conclusión donde entendemos que puede ser que falle el Estado, que puede ser que falle la educación, que puede ser que fallen los órganos de control de seguridad o desde la policía, pero también queda en claro que falla el Poder Judicial. Entonces, nosotros no vamos a plantear que es solo responsabilidad del Poder Judicial cuando ocurre un femicidio, pero sí también vamos a hacer hincapié en que el Poder Judicial es también responsable y debe adecuarse y asumir esa responsabilidad para encontrar soluciones. Entonces, ante esa interpelación y ante lo que había sucedido con el caso de Úrsula, decidimos, como primer plenario, dar y tener un plenario especial el día 8 de marzo, donde entendíamos que no hay mucho para festejar, pero sí mucho para hacer en ese Día Internacional de la Mujer, que es tan simbólico y que es tan importante y representativo porque todavía estamos en deuda. Hicimos, y fue mi primer plenario extraordinario como presidente, donde tratamos el registro de la CEDAW, que también lo explicó Vanessa, también otro proyecto de Vane sobre la importancia de la licencia por maternidad, y hablábamos que es maternidad o paternidad, y en realidad la transformamos por una cuestión más importante, que sea licencia por nacimiento. Y esto es algo que lo discutimos, lo analizamos, y eso también fue una incorporación importante. Y ahí también incorporamos, y cuando nos planteamos qué más puede hacer el Consejo de la Magistratura, era en desarrollar una auditoría desde el Consejo de la Magistratura en todas las causas que tramitan en el Fuero Nacional y en el Fuero Federal en causas de violencia de género. Esa es nuestra competencia inicial. Y ante eso nosotros nos sentamos con el cuerpo de auditores, que es
quien debe generar el plan, y ya nos ha traído un borrador, y la semana que viene vamos a estar trabajando para que ese borrador se convierta en un proyecto de auditoría y sea aprobado en el próximo plenario del Consejo. Lo que estamos buscando es analizar, y si hablaríamos de violencia de género, sería amplio, y la verdad es que lo que se debe cambiar y atender es mucho. Nosotros vamos a abordar el femicidio, vamos a abordar lo que representan en los casos, vamos a intentar acotar para poder avanzar rápidamente en lo que es violencia, en lo que es amenaza, en lo que son lesiones graves y en lo que son femicidios. Y lo vamos a hacer en la esfera que nos compete esta auditoría, para que desde ese cuerpo de auditores podamos tener desde el Consejo de la Magistratura una herramienta más para analizar cómo van tramitando dentro del Poder Judicial las causas de amenazas, la de violencia y las de femicidio en grado de tentativa y en femicidio, en homicidio en general, y ante eso ver de qué manera también podemos construir una herramienta que nos ayude a analizar y darle a jueces y juezas para que en el tratamiento de estos casos, de esta denuncia, de este, como bien lo planteaba Martín, que sucede y que es cierto, de esta herramienta que desde el Ejecutivo se le da al Poder Judicial, con lo que sería el botón antipánico, o esta herramienta nueva, novedosa y más moderna, ¿cómo hacemos para que se ponga en funcionamiento? A mí me gustaría un Poder Judicial que le pida al Ministerio más botones antipánico, más pulseras de proximidad. Digo, necesitamos que el Poder Judicial le exija al Ejecutivo y le pida más, y no que el 50% no estén usándose. Entonces, ante eso, la responsabilidad también es del Poder Judicial. Y para ello creemos que podemos generar un protocolo dialogado y trabajado en conjunto, y aprovecho la oportunidad para convocar a ambos ministerios a que sean con el Consejo de la Magistratura el que creemos un protocolo, que hagamos un seguimiento, que le enseñemos a jueces y juezas de cómo abordar esta temática, porque este es un flagelo que nos atraviesa a todos como comunidad. Entonces, debemos tomar la iniciativa, la vamos a hacer desde el Consejo, pero también esa herramienta que vamos a construir en el Consejo de la Magistratura para analizar y para construir esos protocolos, para abordar este tema tan importante y tan complejo, luego ofrecérselo a las provincias, para que fijemos convenios y protocolos y podamos ver de qué manera nosotros construimos, analizamos, hacemos un análisis rápido de cómo tramitan y le explicamos a los funcionarios del Poder Judicial y a empleados en general de cómo podemos abordar este tema y cómo podemos hacer algo más ágil para que no maten más mujeres, porque esa es nuestra responsabilidad mayor. Y ante eso no puede ser que nosotros digamos que no tenemos nada que hacer y que esto es una cuestión cultural, o que esto falla la educación o falla la policía. Fallamos todos y fallamos como sociedad. Entonces, sobre esta auditoría que estamos trabajando y que la semana que viene tenemos una reunión para ajustar cuestiones, y calculo que la otra en el plenario ya va a estar aprobada, vamos a trabajarla y ofrecerla en conjunto con estos dos ministerios para que esa herramienta desde el Consejo pueda ser utilizada también en todas las provincias. Y por último, como tema importante y otra de las facultades del Consejo, es el análisis en cuestiones disciplinarias, que es una de las facultades que tiene nuestro Consejo de la Magistratura, y que no planteamos con orgullo porque nos avergüenza, y hemos pedido perdón en su momento, pero lo planteó Geminiani, y también Martín en su momento planteaba, en que hay cuestiones, y hay jueces que han sido sancionados en este cuerpo por cuestiones de género. Y han sido jueces de cargos importantes. Ha sido un juez, el primer juez sancionado por violencia de género, ha sido en nuestra gestión. Y lo decimos que no fue orgullo porque nos avergüenza, y le pedimos perdón en nombre del Poder Judicial a esa mujer víctima de esa violencia de género, que hasta ha estado detenida, privada de su libertad, por un exabrupto de un magistrado, porque en su condición de mujer
y en su condición de empleada, él le quiso dar una orden, y ante esa orden, que era un exceso, y ella no lo cumplía porque estaba cumpliendo con sus convicciones y con lo que había planteado otro magistrado, ese juez lo ordenó o lo mandó a detener. Ante eso, nuestro consejo lo sancionó. Y hoy estamos tramitando, y me ha tocado a mí hacer la denuncia porque ha sido de público conocimiento y también ha tomado intervención el Ministerio de Elizabeth Gómez Alcorta en este tema, y creemos que es una preocupación porque el mensaje que tenemos que dar tiene que ser claro y contundente. Y nosotros debemos dar el ejemplo, debemos tomar este tema y debemos, así como hemos trabajado en su momento para sancionar a un magistrado, debemos tomar este tema como una de las políticas de Estado. La verdad es que saber que desde el gobierno y desde el Poder Ejecutivo se ha fijado estas como una política de Estado, porque así lo planteó nuestro ministro, así lo escuchamos al presidente, y así claramente existe un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Entonces, esa señal que plantea el Poder Ejecutivo debe ser recepcionada por los otros poderes del Estado, y en el caso nuestro, y desde el Consejo de la Magistratura, está más que claro que estamos absolutamente comprometidos y que lo vamos a hacer desde nuestro lugar, pero también en conjunto con los otros poderes del Estado, porque entendemos que esta pandemia, este flagelo que está atravesando en violencia y que están matando a las mujeres en nuestro país, debe ser atendido por todos y entre todos. Así que estamos a disposición, y nuevamente festejo y agradezco a Elizabeth por la oportunidad, y tanto a Martín como Vane, porque seguramente vamos a estar trabajando en conjunto en este tema para adelante. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Molea, por la intervención, y ahora, para cerrar el conversatorio, le voy a dar la palabra a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien es una abogada que tiene una gran trayectoria en el campo de los derechos humanos, una abogada feminista especializada en Derecho Penal en la UBA y Ciencia Política y Sociología en Flaxo. Trabajó en el Poder Judicial de la Nación, en el Ministerio Público Fiscal, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y actualmente es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que, Eli, te doy la palabra. Gracias, José. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradecerles enormemente a Diego y a Vanessa que se sumen, y es un placer tener de compañero en el gabinete a Martín, y es también una gestualidad muy importante que, como dijo recién, su primera actividad pública sea esta. Habla de su compromiso y habla, como decía recién Diego, que la política de Estado en materias de violencias contra las mujeres pasó a ser una realidad en este gobierno, y es parte de cómo lo sostenemos día a día en cada una de nuestras acciones y de nuestras políticas. Hacernos la pregunta, ¿no?, sobre cómo incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial, en los poderes judiciales, podríamos también decir, en la administración de justicia, si uno lo quiere pensar de forma incluso más amplia. Es, sin lugar a dudas, una pregunta de esta época, ¿no? Es una pregunta que se ha instalado con una fuerza realmente muy potente, y también es una oportunidad para hacerse y sumarse a otras preguntas que estaban vinculadas justamente a la Constitución, a la estructuración del Poder Judicial o de los poderes judiciales en plural, como esas prácticas judiciales que se derivan, sin lugar a dudas, de esa estructura y de esa constitución de los poderes judiciales. Centralmente porque en la tensión que está en disputa se juega ni más ni menos la existencia entre una democracia formal y una democracia sustantiva. Algo similar decía Vanessa hace un rato, ¿no? Y también en este sentido hay que decirlo, y con todas las letras, porque es una demanda social muy fuerte, que la permanencia de las agencias judiciales, tal como se encuentran concebidas hoy en la actualidad, nos aseguran por lo menos la vida en una democracia de muy baja intensidad.
Y retomo algo que para mí es muy importante, que más allá de la visión que podemos tener nosotros y nosotras sobre el funcionamiento, la estructura de las administraciones de justicia, cuando uno ve cuál es el ámbito de legitimidad que hoy tiene, en términos de legitimidad social, la intervención de uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial, ve que la confianza, y tomo los datos del Observatorio de Democracia Social de Argentina, que cuando uno ve cómo ha ido bajando la credibilidad en el Poder Judicial, por lo menos del 2010 al 2018, que es el periodo que toma el informe de la UCA final, no tengo si hay uno actualizado o no, pero es muy interesante ver que entre el 2010 y el 2015 osciló entre el 22 y el 20,8% esa credibilidad. Quiere decir que 1 de cada 5 argentinos y argentinas creía en el Poder Judicial. Lo cierto es que si vemos que del 2015 al 2018 ese 20 bajó a 7,5, es una baja enorme en la confianza, eso quiere decir en la legitimidad del poder del Estado, que tiene una función muy clara, que es garantizar nuestros derechos a intervenir en los conflictos que tenemos interpersonales. No es casual, además, que históricamente, pero diría en el último tiempo, las mujeres tengamos menor confianza que los varones en las intervenciones de los poderes judiciales. Y esto me parece que es un dato que se suma a otro muy importante, que tiene que ver con una demanda que sin lugar a dudas viene del movimiento de mujeres, que es instalar que además de otros problemas vinculados a la confianza en la intervención del Poder Judicial, se centra en que el Poder Judicial, cuando interviene en conflictos que están vinculados derechos de las mujeres y de las diversidades, efectivamente tiene enormes déficits de todo tipo. Por eso, en los últimos meses, sobre todo con mucha potencia, pero ya desde los últimos años, se instala que existe una necesidad de repensar estas estructuras judiciales o estas estructuras de organización judicial. Pensarlas en una clave, que claramente no hay que pensarla exclusivamente en esa clave, pero sin lugar a dudas en esto tiene que estar presente. Cuando nosotros sabemos que los usos de los estereotipos de género, ¿sí?, en las leyes, porque mencionaba Vanessa, lo mencionaban, digamos, hay una cuestión vinculada a las leyes, hay otras cuestiones vinculadas a los reglamentos, hay otras vinculadas a las prácticas judiciales, hay otras vinculadas a las creencias culturales, hay otras vinculadas a la organización. Todas esas usos de esos estereotipos, cuando los pensamos en términos de prácticas judiciales, lo que demuestran es que cuando tiene que intervenir el Poder Judicial, y digo no un Poder Judicial porque en Argentina coexisten en realidad 25 organizaciones judiciales, una por cada provincia, una por la Ciudad de Buenos Aires y una a nivel federal, cuando vemos cómo intervienen estas estructuras frente a un conflicto, o cuando interviene de cualquier modo una mujer o una diversidad, vemos que eso se traduce en vulneración de derechos humanos y en libertades fundamentales. Y esa es quizás la clave del diagnóstico. Y nosotros pensamos, bueno, ¿qué implica esta vulneración de derechos? Porque en general lo pensamos muy fácilmente cuando estamos viendo casos como el de Úrsula, que mencionaba Diego. En ese sentido es muy sencillo. Sí, claramente una mujer, una joven que denuncia reiteradas oportunidades, que el Poder Judicial se desentiende, que nunca vinculan las causas, que tenemos déficit, que se supone que porque es una causa que tiene un delito que puede ser calificado y que tiene una pena exigua, entonces eso indicaría que no se puede tomar ninguna medida, no hay análisis de riesgo. Esas son las causas en las que fácilmente las identificamos, que no hay perspectiva de género. Es fácil identificar cuando tenemos una denuncia por abuso sexual a una mujer, y digo, yo he representado a varias, y en algunos casos en donde la mujer después cuenta que posteriormente a un abuso sexual consintió una relación con el agresor, y hay resoluciones judiciales que dicen que entonces se presume el consentimiento aunque haya habido violencia. También cuando vemos, digo, una condena a una mujer, porque las mujeres cuando son imputadas también hay conceptos de mala madre que discrimina, y voy a poner el caso de María Obando, mujeres en donde se las acusa por no haber, ¿sí?, salvado
a sus hijos o a su hija de una situación vinculada a un agresor. Y ahí también hay un estereotipo de género que lo que hace es intervenir de una manera discriminatoria respecto a una mujer que jamás se aplicaría si el imputado fuese un varón. Digamos. Entonces, no es solamente cuando es víctima, no es solamente cuando es víctima en casos de violencia, no solamente es cuando es acusada o imputada, y tenemos enorme cantidad de causas, pongo el ejemplo, por suerte tenemos ahora la ley de IBE, pero tenemos enorme cantidad de causas para demostrar cómo también la falta de perspectiva de género se aplica en causas cuando se acusan a mujeres, pero también las podemos ver en hechos patrimoniales, ¿sí? Cuando hay separaciones de bienes y se interviene sin perspectiva de género en esas causas. También lo podemos ver a la inversa, porque parte de lo que nosotras evaluamos que las buenas prácticas hay que ponerlas en valor, y vemos cómo puede haber habido hace relativamente poco un dictamen fiscal en donde una niña abusada tiene preferencia en el marco de un concurso o una quiebra, y eso es una buena práctica en el marco de un proceso concursal, un proceso comercial, o cómo la Cámara de Trabajo condenó a un diario para indemnizar a una ex empleada que estaba en un suplemento rural y que había sido hostigado por sus superiores o por sus propios compañeros por ser mujer. Digo, para que nosotros podamos ampliar el marco de no pensar exclusivamente la perspectiva de género en relación a las violencias, sino a todos los ámbitos de los procesos judiciales, laborales, civiles, comerciales, penales, claramente, digo, de familia. Cuando nosotros decimos que falta perspectiva de género es que en cualquier tipo de intervención que implique la intervención de la administración de justicia, esta perspectiva, cuando no está presente, lo que hace es vulnerar derechos. ¿Y cuál es el problema? El problema central es que el Poder Judicial, por nuestra organización constitucional, es el ámbito reservado para que cuando tenemos un conflicto o hay una vulneración del derecho, es el lugar en donde nos van a garantizar ese último ámbito, ¿sí? Por eso de hecho es contramayoritario, porque justamente busca no quedar en manos de los tiempos y los vaivenes políticos. Si ese último ámbito, que es el que se tiene que reservar sin lugar a dudas, la garantía de derechos, lo que hace es reproduce las violencias, el problema es doble. Y por eso es tan importante la pregunta que nos estamos formulando, y que nos estamos formulando muchísimos más que los que estamos hoy acá, es ¿cómo hacemos para cambiar esto? Y en ese sentido digo, si entendemos que no se trata solamente de la ley, que no se trata solamente del procedimiento, no se trata solamente de las prácticas, no se trata solamente de la organización, no se trata, sino que se trata de todo esto, que es lo que cada uno hace una parte para esta vulneración de derechos, lo que está claro es que la transformación es estructural. Que hemos avanzado, y Diego y Vanessa hacían recién un buen raconto de la última etapa y de las cosas que se están modificando en el Consejo de la Magistratura de Nación, y sabemos que algunas provincias también están avanzando en otros sentidos, y que son múltiples y hay que verlas en cada uno de los ámbitos. Lo cierto es que hay que pensar de un modo más integral que estamos hablando cuando hablamos de reforma o de qué debemos reformar o qué debemos incorporar. El año pasado, en el marco del tratamiento en ambas cámaras, centralmente en la Cámara de Senadores, cuando se mandó la reforma del Poder de la Justicia Federal, el Ministerio de las Mujeres, que tiene un amplio compromiso en el tema, trabajó con unos lineamientos para poder pensar, porque también nos ayudaba a nosotras a ordenar qué estamos hablando, ¿no? Y pensamos que había, por un lado, que impulsar políticas de acciones positivas, justamente para remover todos esos obstáculos que nos impiden a las mujeres centralmente el acceso en condiciones de igualdad a los cargos jerárquicos, que hizo mención Martín, que hizo también mención Diego. Impulsarlo en todos los ámbitos y en todas las dependencias, porque cuando sacamos el global, como lo dijeron, en el global no estamos tan mal. Cuando vamos a la justicia federal, yo tenía por ahí un cuadrito que mostraba, no sé, que por ejemplo en la Justicia Federal de La Plata, para el año pasado había 20 magistrados ni una mujer, ¿sí? Entonces y cuando vemos que la justicia federal tiene particularmente un sesgo patriarcal, y cuando vemos que a medida que vamos elevando, como lo hizo Martín, digamos, ahí vemos que hay que remover muchos de los modos de remover, o algunos se están llevando adelante transformándose. También hay que impulsar sin lugar a dudas la inclusión
de la diversidad, de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, intersex, a los poderes judiciales. Eso es una forma de democratizar, digamos, si en los poderes judiciales no se parecen a sus sociedades, quiere decir que son poco democráticos. Y está claro que los poderes judiciales no se parecen a sus sociedades, que sus sociedades son diversas, que sus sociedades implican policlasismo, que implican interseccionalidades, algo que los poderes judiciales claramente no los representan, así que creemos que también eso es una de las materias que tenemos pendientes. No hay duda que hay que establecer, como decía Diego, protocolos de violencia por motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo, en toda la organización de administración de justicia. Eso es absolutamente central porque suelen ser ámbitos que mantienen niveles de acoso y de violencia de género muy altos, y sin esos protocolos, aunque no son la solución de todos los males, sí permiten que se instale el tema. Hay que crear o fortalecer las áreas temáticas de género en los poderes judiciales, en los ministerios públicos, en los consejos de la magistratura. Hemos visto los cambios que han generado estas áreas a lo largo de las últimas décadas, cuando empezaron a nacer en cada uno de los ámbitos. Hay que impulsar, sin lugar a duda, el diseño de buenas prácticas para la administración de justicia. Muchas veces lo que falta es esto, por eso digo, no solamente mostrar las malas intervenciones o las intervenciones deficitarias, sino también las buenas intervenciones y ponerlas en valor. Incluso se pueden crear observatorios para buenas prácticas judiciales, que nos parece que también es un buen mecanismo para pensar en cada uno de nuestros ámbitos. Hay que diseñar políticas específicas judiciales para atender la discriminación agravada que implica factores de interseccionalidad. No es lo mismo cuando se interviene con una mujer víctima o imputada, o en alguna intervención que sea cuando es una mujer migrante, que cuando es una mujer profesional, que cuando es una mujer travesti, que cuando es una mujer que es víctima de un delito y está privada de su libertad, cuando es una mujer indígena que sin lugar a dudas tiene 10 veces más déficit, y eso también es una obligación nuestra poder pensarla. Hay que poder producir, y eso los consejos de la magistratura tienen una tarea y nosotras nos ponemos a disposición como lo hacemos siempre. Hay que poder producir información para evaluar el impacto que tienen las políticas de género y para prevenir las violencias, si no es muy difícil poder trabajar. Sin lugar a dudas hay que garantizar capacitaciones permanentes, obligatorias, en perspectiva de género y con perspectiva de género, que sean efectivamente el cumplimiento de la ley Micaela. Hay que poder establecer también criterios de evaluación y en todo caso de asistencia para la aplicación de métodos alternativos de conflicto, muchas veces cuando son obligatorios como instancias previas para ciertos procesos judiciales, como sucede muchas veces en el fuero civil, o incluso para evaluar en otros donde está prohibido, y sin embargo, la miro a Josefina porque es una de las obsesiones que tiene ella, sin embargo cerrar eso es también obturar la voz de las mujeres en algunos de sus conflictos, es algo que tenemos que sentarnos a pensar, a discutir. Hay que fortalecer o crear, cuando no estén, las áreas para la atención con perspectiva de género. Atención quiere decir cuando va una mujer o cuando hay un ámbito jurisdiccional, cuando va una mujer tiene lugar para poder declarar, tiene lugar para ir con sus hijos y con sus hijas, es excluyente o es incluyente los ámbitos en donde se recepcionan. Todos los que hemos caminado los pasillos de cualquier poder judicial, yo lo he hecho de muchísimas provincias, sabemos que en general son lugares que excluyen la presencia de personas, en general la presencia de mujeres en particular, y la presencia de mujeres con niños y niñas, sin lugar a dudas, hay que poder pensar eso. Sin lugar a duda, el patrocinio, estoy apurándome porque estoy pasada de tiempo, el patrocinio, como dijo Martín, es absolutamente clave, es una deuda, vamos a trabajar, estamos trabajando, lo vamos a seguir haciendo y hay que ver en todo caso más instancias en ese sentido. Hay que poder incorporar, lo mencionaba Diego, pero para mí es importante listar todas las cuestiones que hay que tener en cuenta. Hay que incorporar la perspectiva de género en los procesos de sanción o de destitución de magistrados y magistradas, no solo porque es un hecho que estamos obligados como Estado en términos de los compromisos internacionales, sino porque es un acto de justicia. Si el ámbito donde nos tienen que garantizar los
Ahí está. Me caí, pero volví. Decía, si el ámbito en donde nosotros vamos a ir a buscar garantía para nuestros derechos frente a una vulneración es un ámbito en donde se vulneran derechos y garantías de mujeres por parte de los mismos magistrados, que son quienes intervienen, digamos, es un mensaje en términos sociales y políticos y simbólicos altamente grave. Hay que trabajar, y eso es cambio de normativa, así que para los compañeros y compañeras que están en los poderes judiciales, en garantizar el beneficio de litigar sin gasto para todas las causas en las que intervienen y hay conflictos vinculados a violencias de género. Es necesario utilizar un lenguaje claro e inclusivo digo en términos que incluya la posibilidad de la comprensión para cualquier ciudadano. Esto no es solamente una cuestión de género, pero sin lugar a dudas, las mujeres cuando nosotras hablamos y no entendieron qué les dijo el juez, cuándo tienen que volver, a dónde tienen que ir, cómo se dividen las causas, es claramente un problema. Como Estado también tenemos la obligación de pensar medidas que sean reparatorias integrales, y después es una obligación y hay que trabajar para asegurar que todos, que el Ministerio Público Fiscal, que el Ministerio Público de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, los poderes judiciales, incorporen o promuevan los presupuestos con perspectiva de género para identificarse efectivamente estas medidas y muchas otras que seguramente, pensando colectivamente, vamos a poder seguir sumando, se dan en la realidad o no. Creo que esto es parte de aquellas de las cuestiones que venimos discutiendo, digo, el movimiento de mujeres, en el ministerio, con muchos compañeros y muchas compañeras. Esa es la tarea, creemos que esa es nuestra hoja de ruta, y no tenemos ninguna duda que pensar un poder judicial con perspectiva de género implica necesariamente pensar un poder judicial más cerca del pueblo, y es sin lugar a dudas un poder judicial que nos asegure estándares de vida democrática más altos que los que estamos teniendo. Así que es una tarea, es un compromiso del Ministerio y también de este gobierno nacional trabajar en esa línea, y nos alegra saber que somos muchos y muchas las que lo pensamos así y que estamos arremangados y arremangadas para hacerlo. De mi parte, agradecerles nuevamente, le voy a dar la palabra a Josefina para que cierre y a seguir trabajando juntos y juntas. José. Bueno, muchas gracias, Elina. Yo simplemente también agradecerles a ustedes, porque creo que también como conclusión podemos decir que tenemos muchos desafíos por delante, que hay muchos avances, pero que también tenemos que pensar en la integralidad de lo que es la reforma judicial feminista y por supuesto una justicia con perspectiva de género. Y simplemente comentarles que este conversatorio queda grabado en la página del Ministerio para que lo puedan volver a escuchar o lo puedan compartir. Y por supuesto también agradecer a todos y todas quienes están del otro lado participando y escuchando todas las palabras y las conclusiones y desafíos que fueron planteando ustedes en sus intervenciones. Así que nuevamente muchas gracias a todos y todas.